Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, un placer ver a muchos de ustedes nuevamente. Eh, Bienvenidos a los que se acercan por primera vez a las actividades del observatorio. Mi nombre es Marisa Eisenberg, yo soy la directora del Observatorio de Salud y hoy me acompañan el doctor Diego Mendi, quien va a estar coordinando esta actividad, y el doctor Juan Bautista Torres López, quien es especialista en temas vinculados al derecho y la salud, y vamos a conversar también de algunos temas vinculados hoy a los amparos. Em, y también invitarlos a seguir nuestras redes para conocer las actividades que estamos realizando. El 7 de septiembre próximo estamos realizando la tercera actividad del Foro de Innovación y Salud con temas de inteligencia artificial. Acaba de iniciar el posgrado de Derecho de la Salud, que tiene a los amparos como un eje central en esta actividad. Y hoy vamos a conversar con ustedes para tratar temas vinculados al amparo de salud desde esta perspectiva que nosotros llamamos de 360, con esta mirada general. La pensamos de manera introductoria y luego la podremos ir desplegando en la medida en que ustedes tengan interés, y podremos realizar otros cursos en donde iremos profundizando las temáticas. Em, Hola a muchos. Jime, te veo ahí. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, después se agradecen las cámaras prendidas, las reacciones. Esto es de esta forma. Em, Hola, ahí está Lara. Legitimados activos en el tema del amparo es un tema que me interesa tocar especialmente porque durante muchos años el litigio sanitario tuvo una lógica repetitiva, ¿no? Entonces, los legitimados activos, las personas que requieren la prestación de salud y si no tuvieran la capacidad para iniciar el proceso, como en el caso de menores o personas internadas en estado de inconsciencia, una persona intubada en terapia intensiva, personas mayores con enfermedades neurodegenerativas, estamos viendo muchos casos, Alzheimer, por ejemplo, que requieren la firma de sus representantes, los padres, si existiera un apoderado para estar en juicio, iniciar un proceso de determinación de capacidad. A veces no hay tiempo para tramitar estos procesos, ¿no? Este proceso de restricción, de evaluación interdisciplinaria, la audiencia del artículo 35, esperar la sentencia. Entonces, tenemos que también adecuarnos a los tiempos del amparo de salud y pedir una cautelar para que se admita la representación fundada justamente en esa urgencia, en el riesgo para la salud, en la tutela efectiva del derecho, en el interés superior de la persona vulnerable. Acabamos de mencionar dos grupos especialmente protegidos por convenciones internacionales que ha suscrito nuestro país, menores y mayores. Después tenemos otra cuestión vinculada, y aquí me voy a detener un poco más, a los legitimados pasivos, ¿no? Aquí se ha complejizado la determinación del obligado prestacional por las características propias de nuestro sistema de salud. Tenemos, por una parte, el Estado Nacional como garante último del derecho de la salud, pero en un país federal que no ha delegado la función sanitaria, tenemos obligados jurisdiccionales. Hola, Maxi López. Obligados jurisdiccionales, 24 provincias con sus ministerios y con sus servicios propios de salud, e incluso una descentralización mayor a nivel municipal. Esta es una primera segmentación que es importante analizar respecto de quién es el recipiendario de esa obligación de prestar el servicio de salud que requiere un paciente. Si se trata de un trabajador en relación de dependencia o de su grupo familiar, encontramos otro obligado, la seguridad social. ¿Las obras sociales son todas iguales? Definitivamente la respuesta es no. Tenemos obras sociales nacionales reguladas por las leyes 23660 y 23661, obligadas al cumplimiento del programa médico obligatorio, que determina
me adelanto un poco, la competencia de los tribunales federales, y también importante por la cantidad de amparos que vemos respecto de temas de discapacidad, traer también la ley 24901, cuya autoridad de aplicación en torno a las obras sociales nacionales sigue siendo la Superintendencia de Servicios de Salud, aunque no muy activa en materia de funcionamiento y de control. Después, así como tenemos obras sociales nacionales, tenemos obras sociales provinciales, una por cada provincia, 24 obras sociales provinciales, OVA en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y OMA en la provincia de Buenos Aires. Las obras sociales provinciales constituyen como regla entidades de derecho público provincial que están sujetas a un régimen legal local, y los conflictos sobre cobertura de prestaciones sanitarias se canalizan en principio ante la justicia ordinaria de la jurisdicción provincial, mediante la acción prevista en la Constitución y la legislación procesal local, sin intervención ordinaria de la Superintendencia de Servicios de Salud como órgano de contralor. Y esto para la judicialización en materia sanitaria es fundamental porque hay que construir digamos, uno no puede construir, si se quiere, una única regla nacional de competencia para los amparos contra obras sociales provinciales tampoco. Para hacer un mapeo serio, nosotros lo que tenemos que hacer es un fichaje de cuál es la obra social provincial, cuál es su ley de creación, cuál es su naturaleza jurídica, cuál es la autoridad de aplicación, cuál es la vía, cuál es la ley de amparo en esa jurisdicción, quién es el juez competente, el tema de cautelares y ver cuál es la jurisprudencia dominante en esa jurisdicción en particular. Esa sería un poco la precisión del normograma que necesita cada una de las obras sociales provinciales. Después tenemos otras obras sociales, las desreguladas, el ejemplo de IOSFA, ¿no? Que por la reorganización del sistema de salud, por decreto 88 de este año, del 2026, pasó a ser la obra social de las Fuerzas Armadas y la obra social de las Fuerzas Federales de Seguridad, ¿no? Es OSFA y OSFESEG, derogando el esquema que había dado origen en su momento a la unión de las tres Fuerzas Armadas en el IOSFA. Actualmente hay un proceso de transición operativa y administrativa, y el abogado litigante es importante que conozca esto en torno a quién es el legitimado pasivo, en torno a la continuidad de las obligaciones prestacionales, a la ejecución de las sentencias que uno ya tenía, a la identificación correcta de cuál es la entidad demandada. Tranquilos, de todos modos, cuando una obra social atraviesa estas dificultades o dificultades financieras, como lo estamos viendo en otras obras sociales, los jueces suelen ser particularmente estrictos en un punto que tiene que ver con que los problemas económicos o de reorganización no son una razón válida para negar o para discontinuar una prestación sanitaria, un otorgamiento de medicamentos, tratamientos oncológicos, estamos viendo muchos, prestaciones por discapacidad, ¿no? O prácticas que son indispensables para la salud de una persona. ¿Y qué otra cosa más quiero decirles? Poder legislativo, poder judicial, por último, el mundo de las prepagas, ¿no? Obras sociales, vimos, el tercer universo es el de las prepagas con la regulación de la ley 26682, que tiene fuertes cambios a partir del dictado del DNU 70, que derogó varios artículos de la 26682, que eliminó la regulación previa en determinados aspectos económicos, que habilitó mayor libertad para establecer los precios en los planes que ofrecen las empresas de medicina prepaga, modificó el régimen de franjas etarias y sobre todo integró a las entidades de medicina prepaga el régimen de la ley 23660 cuando actúan como agentes de seguro. Y esto tiene una importancia práctica importante porque hoy no podemos hablar de prepagas como si todas tuvieran exactamente el mismo vínculo jurídico. Hay que preguntar primero, tal vez, si la persona está vinculada directamente a la prepaga como asociado voluntario o la cobertura está dentro del régimen de la ley 23660.
Es decir, paga de bolsillo o a través de un contrato o deriva sus aportes de la seguridad social directamente a la prepaga. Lean el nuevo 30 bis de la 26682, que habla de esta cuestión de asociados voluntarios y demás. Una cuestión aquí que seguramente Juan va a retomar es la libertad de precios no significa una libertad absoluta de cobertura, ¿no? Hay que evitar en los amparos esta confusión, porque el DNU 70 liberó el componente económico de las cuotas, ¿no? Y en cierta medida, que ahora vamos a hablar también, pero eso no significa que la prepaga pueda hacer lo que quiera con la cobertura ni con los valores. Hay que separar el precio. Puede existir mayor libertad para determinar el precio del plan y la cobertura, que continúa existiendo la misma obligación contractual, las prestaciones son obligatorias de acuerdo a las leyes que así lo determinan, el programa obligatorio, la legislación sanitaria en general, los derechos del paciente, la protección constitucional, agregamos la 24240 de defensa del consumidor, la normativa específica de la superintendencia. Por eso, en un amparo, el aumento de cuota no legitima por sí la negativa de una prestación que es obligatoria. Y tampoco la libertad contractual elimina el control judicial de razonabilidad de las cuotas. Otro cambio importante para que anoten en esta visión 360 es la resolución 1725 del año pasado, que aprobó nuevas cláusulas mínimas en los programas en los contratos de cobertura, ¿no? De las entidades de medicina prepaga y también de los agentes de seguro de salud. Y reemplazó el régimen anterior, que era una resolución del año 2023. Esto significa que un amparo ya no alcanza, en un amparo no alcanza con mirar solamente qué dice el contrato, sino hay que mirar qué dice el contrato, qué dice la regulación vigente de la super. Aparece ahí un tema, ¿no? En esta 1725, que es lo que se conoce como cuota transparente, ¿no? Que tiene como finalidad que el usuario del servicio pueda identificar cómo es el componente económico de la cuota, pero bueno, por ahora olvídense, no está plenamente implementado, tiene prórrogas, 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 prórrogas. La última se volvió a prorrogar ahora, creo que en agosto por 120 días. El régimen existe, pero no está implementado. Les decía que algo había cambiado también respecto de los aumentos, porque antes el debate judicial sobre aumento de la cuota estaba fuertemente atravesado por la autorización administrativa de la superintendencia, que desapareció, los límites regulatorios, las resoluciones de este organismo, la razonabilidad del incremento. Después del DNU 70, la estructura se modificó también y hay mayor libertad en la fijación de precios, pero sin dejar de lado el control de razonabilidad de la justicia frente al aumento de cuotas, porque lo que nos cambió fue el argumento. Nosotros como abogados ya no debemos construir automáticamente el pensar que el aumento es ilegal porque supera X porcentaje, sino analizar el contrato, el régimen aplicable, si se comunicó, ¿no? Estos 30 días de anticipación, la composición, la situación del afiliado, una eventual situación de discriminación, la protección del consumidor, el impacto sobre la continuidad de la cobertura. La edad también cambió el análisis, ¿no? Porque en el nuevo artículo 17 de la ley 26682, con estos precios diferenciales por franjas etarias, con una variación máxima de 3 veces entre la primera y la última franja etaria. Esto es importante en los amparos para personas mayores, sobre todo, que existe una regla de diferenciación por edad, no significa que cualquier aumento por edad sea automáticamente válido. Respecto de las preexistencias, la normativa actual mantiene la posibilidad de establecer valores diferenciales en términos de preexistencias, pero requiere la autoridad de la superintendencia. La superintendencia sigue dictando sobre este punto algunas resoluciones, como la 636 de este año, y bueno, el tema de las preexistencias es un problema. No implica una exclusión jamás. Hay que verificar cuándo se incorporó el afiliado, qué declaró, qué constancias existen en su declaración jurada, si existió la declaración de preexistencia, si la entidad solicitó autorización para la fijación de la cuota, cuál es el valor diferencial.
Hay otros cambios también que hoy no vamos a analizar, pero fíjense, hay un cambio interesante en el procedimiento sancionatorio. Y esto modifica cómo mirar una cautelar. Si me aumenta la cuota, por ejemplo, un 80%, no alcanza automáticamente para conceder un amparo. Hay que analizar el régimen vigente, el contrato, la información, la razonabilidad, la composición, la situación concreta. Me negaron una medicación oncológica. El análisis también es diferente. La libertad económica de la prepaga no desplaza de ninguna manera las obligaciones de cobertura. Me dieron de baja porque tengo una enfermedad. Hay que analizar el régimen contractual, la preexistencia, la causa de la rescisión, qué normativa específica aplica. Soy una persona mayor y me aumentaron por la edad. Hay que analizar el artículo 17, el contrato, el régimen de temporalidad, la razonabilidad. Me cambiaron unilateralmente los prestadores, la cartilla y me quedé sin un médico tratante. Ahí aparece con fuerza el principio de continuidad asistencial, la buena fe contractual, la protección de la salud, el continuo de atención. Pero sí voy a agregar un tema que antes no teníamos, que es la irrupción, la coexistencia de nuevos actores entre los legitimados pasivos, que tienen que ver, que están referidos concretamente a los seguros de salud. Esto es muy importante porque ahora hay que distinguir a la prepaga del seguro de salud prestacional. Hay una nueva resolución del 22 de junio pasado, la resolución de la Superintendencia de Seguros de Nación, de la 258, sí, 258, que modificó el Reglamento General de la Actividad Aseguradora y eliminó una restricción que existía antes respecto de que las aseguradoras pudieran comercializar seguros de salud bajo la modalidad prestacional, ¿no? Y esto cambia definitivamente el mapa de prestadores sanitarios. Se habilitó con esta resolución la posibilidad de comercializar seguros de salud bajo esta modalidad que les decía, como prestación. Entonces, en el mapa de financiadores privados tenemos las prepagas con la Superintendencia de Servicios de Salud y tenemos también el seguro de salud prestacional con la Superintendencia de Seguros de la Nación, que no son jurídicamente los mismos. Y en un amparo tenemos que identificar la naturaleza jurídica del demandado y esta es una cuestión preliminar absolutamente importante. Y para que se entienda mejor, me quiero un minuto más en esto. ¿Qué significa cobertura prestacional? ¿Para qué están autorizadas? ¿Qué se las autorizó a hacer? Este es un punto central. La aseguradora ya no queda limitada a un seguro, que era lo que hacía antes, de indemnización o de reembolso de un gasto de salud. Esta era la función que tenían antes las aseguradoras. Esta nueva regulación lo que permite es que el seguro tenga una modalidad prestacional. Esto quiere decir una obligación de brindar prestaciones concretas, servicios de salud. Y la propia superintendencia dice expresamente que esta medida habilita la comercialización de seguros de salud bajo la modalidad prestacional. Por eso estamos frente a una nueva arquitectura del financiamiento sanitario. Esta 258, esta resolución, en un apartado, en el cuarto creo, especifica que se pueden contemplar las exclusiones por enfermedades preexistentes tanto en pólizas colectivas como individuales. Marca una diferencia con el régimen de prepagas. Por eso no podemos analizar estos productos que ahora se ofrecen en el mercado de salud como si fueran otra prepaga. Es diferente. El seguro tiene una lógica propia diferente, de riesgo, cobertura, prima, tiene una delimitación contractual, tiene exclusiones. Pero bueno, en este marco también la Superintendencia de Seguros propuso una obligación muy importante que es la de la continuidad asistencial, ya que aparece algo de impacto en nuestro campo, de impacto jurídico, porque la resolución 258 establece que los seguros de salud bajo esta modalidad prestacional, la aseguradora debe garantizar la continuidad asistencial de quien esté bajo un tratamiento médico o tenga un diagnóstico confirmado. Hay mucho ahí, hay mucha cosa fina
para que lean, para que empiecen a ver qué va a pasar, porque es un mundo que se va a empezar a ampliar. Entonces, revisamos un minuto hasta acá. Hablamos de superintendencia de salud, de superintendencia de servicios de salud, de superintendencia de seguro, del DNU 70, de la 26682, 23660, 23661, resolución 258. Ampliamos el mapa, agregamos un cuarto actor de financiadores. Y a esto, la 24240 que también nombramos, de defensa del consumidor, la 24901 de discapacidad, PMO, Constitución Nacional, tratados internacionales vinculados a los derechos humanos incorporados a la Constitución, que transversalizan el tema de la salud como un derecho humano. Mi mapa mental que quiero trasladarles es obras sociales nacionales, por ejemplo, obra social de camioneros, obra social de metalúrgicos, obra social de personal de sanidad, régimen 23660, 23661, fuero justicia federal. Si hablamos de empresa de medicina prepaga, o de Swiss Medical, Galeno y todas las demás, hablamos de la 26682 y toda la normativa complementaria, justicia federal. Si hablamos de las obras sociales especiales, estas que están de las del Poder Judicial, las de las nacionales, la del Congreso de la Nación, la de las Fuerzas Armadas, tenemos regímenes especiales que ir a buscar. Y ahí también hablamos de justicia federal. PAMI, otro actor importante de este escenario, tiene su propia norma de creación, la 19032, y un régimen nacional. Y ahí también tenemos justicia federal. Más o menos hasta ahí mi mapa mental para trasladarles. En un segundo bloque tenemos las otras obras sociales que les mencioné, las obras sociales provinciales. 24, una por cada provincia. ¿Qué régimen aplicable tienen? Los de creación según las leyes locales, y ahí vamos a la justicia provincial. Hospital público, hospitales provinciales, el hospital, los hospitales, no me voy a detener, tienen derecho público provincial y es justicia provincial. El Ministerio de Salud Provincial, derecho público provincial, justicia provincial. El Ministerio de Salud de la Nación, Estado Nacional, derecho público federal, nos vamos a la justicia federal. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene hospitales, 33 hospitales y efectores de salud de Cava, derecho público local, fuero contencioso administrativo y tributario de Cava. La obra social de la Ciudad de Buenos Aires, ley local, también fuero contencioso y tributario de Cava. Una regla de oro, ¿no? No es preguntarnos si es una obra social, sino quién creó la entidad y quién la controla. Porque eso define la competencia. Como un método práctico, digamos, uno debiera hacerse por lo menos tres preguntas. El demandado integra el sistema de obras sociales nacionales de la 23660, 23661, es un ente de derecho público o descentralizado de la Administración Pública Nacional, o SECAC, PAMI. Nos vamos a la justicia federal. Segunda pregunta. ¿Fue creado por una ley local, por una provincia? IOMA, OSBA, APROS, OSEP, IPS de Salta, los que quieran, justicia provincial. Tercera pregunta. ¿Se trata de un hospital público de un ministerio? Si es nación, federal. Si es provincia, provincial. Si es de Cava, contencioso administrativo y tributario local. Las tres excepciones que más errores generan son IOMA, por ejemplo, muchos abogados creen que es una obra social y van al fuero federal. IOMA es un ente provincial y se va a la justicia provincial. Con OSBA va a pasar lo mismo, pero se va al contencioso administrativo y tributario de Cava. Juan lo va a decir ahora seguidamente. Por ejemplo, qué sé yo, las obras sociales, las que dijimos que están desreguladas, como IOSFA, la ex IOSFA o las de las universidades, muchos las eliminan con obras sociales sindicales. Tampoco, es un régimen especial nacional
y funcionan como con esos regímenes y se va a la justicia federal. Otra cuestión que me parece que es interesante para el litigio y que abre una discusión que todavía estamos empezando a ver en tribunales es eh, promesa. ¿Qué ocurre con promesa? ¿Es obligatoria la mediación prejudicial en salud? Definitivamente no. Algunos jueces piden que se aclare si uno va a acudir. Yo ya pondría en el escrito de inicio, no voy a hacerlo, no funciona, no voy. En lo personal, no creo que los amparos, como dice la resolución de creación de promesa, sean una nueva industria del juicio, que nosotros seamos los que provoquemos esta situación, cuando en realidad son las personas las que no reciben prestaciones de salud, y que la causa de la diferenciación del sistema de salud, como se habla en los fundamentos de la creación de la promesa, sean los amparos. De ninguna manera. La judicialización es un síntoma del problema. La judicialización se presenta como un problema, pero no lo es. Es la reacción al problema. Eh, Cuando el afiliado no comprende por qué se rechaza la prestación, cuando la auditoría médica no explica las razones, cuando una cobertura depende de circuitos administrativos que son opacos, cuando la demanda judicial se transforma en la instancia donde el ciudadano busca compensar la ineficiencia de la gestión, los abogados no tenemos absolutamente nada que ver. Por eso los tribunales están exigiendo cada vez más fundamentación y menos respuestas automáticas. Y nosotros lo que siempre les vamos a recomendar es, por favor, no pidan nunca un modelo porque ningún amparo, ni aunque se parezca, es igual al otro. Eh, Respecto de esta situación, y con esto ya me dejo de hablar, prometo, hay un fallo del 7 de junio, del 7 de julio, GBR con OSDE, les sugiero que lo tengan presente, donde la Corte deja sin efecto una sentencia que había obligado a OSDE a cubrir una medicación importada para el tratamiento de un paciente con fibrosis quística. Eh, Había un medicamento aprobado nacional y autorizado por el ANMAT con los mismos principios activos o con similares principios activos, nunca son los mismos. Pero la Corte no cuestionó el derecho del paciente a recibir una triple terapia importada ni la obligación de una cobertura integral que tiene una ley específica encima, sino el derecho, sino lo que consideró fue arbitraria la decisión de la Cámara porque había valorado parcialmente la prueba y que no había demostrado que en esas circunstancias concretas de ese paciente en particular resultara médicamente indispensable utilizar la marca importada. Eh, Ni que el producto nacional estuviera contraindicado para el caso de este paciente. Tampoco o destacó particularmente que no podía exigirse un estudio bueno, yo no me voy a meter con el tema de la bioequivalencia. La principal consecuencia del fallo es que se aplica para ese caso concreto. OSDE no nos puede decir ahora que los medicamentos son intercambiables a partir del fallo de la Corte. Ojo con esta situación, no es generalizable, no establece que los financiadores pueden sustituir libremente medicamentos ni que ninguna marca carece de relevancia, sino que exige digamos, la necesidad de que un determinado producto esté debidamente fundado en la situación clínica individual de ese paciente y respaldada con prueba suficiente también, ¿no? Dentro del marco regulatorio que está definido por la ANMAT. Es un antecedente muy importante que marca, que ha dictado la Corte, pero hay que entenderlo con ese alcance. Por último, ahora sí, juro que es el último, la creciente frecuencia con la que vemos que al amparo los pacientes promueven acompañando el amparo una vez que resulta que se obtiene la tutela, reclamos indemnizatorios por daños derivados de la conducta de las entidades, ¿no?
incluyendo esta pretensión de lo que conocemos como daño punitivo. El daño punitivo, ojo, que no es una consecuencia automática de haber perdido un amparo ni de haber incumplido una obligación de cobertura, sino que exige acreditar una conducta particularmente grave del prestador de servicios de salud que esté caracterizada por el menosprecio hacia el derecho del consumidor, ¿no? Según los criterios que desarrolla la jurisprudencia. Mucho más tenemos para decirles. Esta brevísima introducción a un campo nuevo, desafiante, que todo el tiempo nos convoca a seguir estudiando porque, como ven, les estoy hablando de fallos, de resoluciones, de normativas de ayer. Entonces, estamos todo el tiempo necesitando actualizarnos. El observatorio es un ámbito que le ofrecemos a ustedes para poder hacer estas actividades y seguir desarrollándose en este campo. Así que les agradecemos muchísimo que se hayan sumado a este esfuerzo que nosotros hacemos para poder compartirlos. Ahí preguntaban G de gato, B de bueno y R de Ricardo. Conoce, ¿no? Sobre amparo de salud. Es del 7 del 26. Bueno, me voy corriendo a otra charla que tengo que dar y si llego los alcanzo y los dejo con las mejores manos, con Juan Bautista Torres López, y lo dijo el doctor Diego Mendy para la presentación. Bueno, Muchas gracias Marisa por la idea de estas actividades, como siempre, desde tu dirección académica del observatorio. Antes de presentarlo a Juan Bautista, que va a continuar con el tono de esta reunión, les compartimos ahí en el chat del Zoom no solo las redes sociales del observatorio, sino también la propuesta académica que el observatorio todos los años ofrece, ¿sí? La del programa de actualización en Derecho y Salud en la era digital, del cual vamos a hablar un poquito al final, y finalmente el link de inscripciones a las demás actividades del observatorio, que tiene una agenda muy cargada, como ustedes van a poder ver ahí. Sin perjuicio de eso, y agradeciendo a las más de 80 y pico de personas que veo aquí conectadas en el Zoom, a continuación, entonces, escucharemos a el doctor Juan Bautista Torres López, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es socio del estudio jurídico Torres López Abogado y responsable del área de Derecho a Salud de dicho estudio, es director general adjunto del área de Asuntos Jurídicos de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, subdirector del Instituto de Derecho de la Salud del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, además de docente de esta materia de Derecho de la Salud en la Universidad de Buenos Aires y entre muchísimos otros títulos que podríamos mencionar, es autor de la International Encyclopedia of Medical Law para la Argentina, un volumen integrador de la International Encyclopedia of Laws. Juan Bautista, te agradecemos mucho que hayas podido acompañarnos esta tarde y te escuchamos muy atentamente. Gracias, Diego. Bueno, gracias, Marisa, que se tuvo que ir porque tenía otra reunión. Gracias, obviamente, a todos ustedes. Gracias siempre al contexto del Observatorio de Salud, que tengo el enorme privilegio también de integrar. Gracias a la UBA, naturalmente, que nos da este espacio. Y bueno, espero que sea de utilidad. Como había hecho inicialmente había comentado la doctora Eisenberg. Esto es una charla, que espero que sea una charla, así que pueden, por favor, escribir en el chat si hay alguna pregunta, pero es en especial una charla introductoria. Díganme también si esto se traba o me notan lento, que me cambio al celular directamente. Te Eh, notamos con pero un bueno, es una poquito charla de introductoria dificultad, porque Juan podemos... Bautista, ¿eh? Hay un poquito de dificultad en la conexión, pero bueno, a Ok. ver qué se puede hacer. Ok, si ven que se pone lento, me escriben en el chat y ya les digo, me voy a otro lugar o voy a otra plataforma desde el celular incluso. A ver si mejora la cosa. Pero bueno, les decía que esta materia que vamos a ver hoy, esta charla, la verdad que en líneas generales la hacemos de 2 horas, 3 horas, a veces incluso más, y podemos hacer doble clic en una serie de temas que abordan justamente no solo el derecho de la salud, sino en concreto el amparo de salud. Esta conversación introductoria, que ya les digo,
el mejor de los casos va a ser de 1 hora. Vamos a extenderla seguramente en el marco también del observatorio en otras actividades que tal vez incluso a varios de ustedes que ya los he visto en otras oportunidades les van a poder interesar un poquito más porque vamos a hacer foco o eventualmente haremos foco de doble clic en alguno de los temas. Esta es la base y yo listaba algunos temas a modo de un relevamiento muy, muy veloz en los que haremos seguramente foco de aquí en adelante y entre los que están, entre otras cosas, discapacidad, nomenclador de discapacidad y enfermedades poco frecuentes, estrategias en amparo de salud complejos, obras sociales provinciales y especiales, hacía justamente una mención Marisa de este tema, continuidad en obras, competencia y cuestiones procesales, cautelares en materia de salud, que es una puerta también diferenciada de los amparos, aunque está, como vamos a ver hoy, también muy, muy conectada. Criterios en amparos de salud, porque la jurisprudencia tiene creaciones pretorianas que marcan en definitiva también el destino de estas acciones. Reclamos por hogar, residencia y geriatría, otro tema que está sumamente en boga y que además suele tener un compromiso bastante especial en estos asuntos. Amparo por medicamentos de alto costo, off-label, crónicos y tratamientos en el exterior. Aumentos en razón de la edad, valores, preexistencias y desafiliación. El DNU 70-2023 y el sistema de salud. Yo soy de la idea de que el 70-2023, si bien es una norma joven, viene a marcar un hito en nuestro sistema y viene a modificar definitivamente las bases de nuestro sistema de salud. Derecho del consumidor aplicado a la salud en específico y la creación eventualmente del principio indubio pro paciente, promesa, superintendencia de salud, foro de la salud, seguros de salud, fertilización, interrupción voluntaria del embarazo, subrogación, continuidad de tratamiento, insumos importados y prestadores ajenos. Ahí, no sé si alguno más se le tilda, ahí veo a Diego que lo está comentando, me confirman si se está viendo, se está interrumpiendo la conversación, ya les digo, retomo por otro lado, así no se corta en el medio. Un poquito se tilda. Ok, vamos a una cosa entonces, vamos a inventar algo, voy a ir a esta otra computadora que tengo acá al costado y, y me dicen a ver si estamos un poco mejor, ¿me parece? Bueno, perfecto. Esperamos unos segunditos. Sí. Si bien, si bien es una acción veloz, definitivamente es una acción que tiende al menos a la velocidad, también está en nosotros hacerla cada vez más veloz y voy a tratar también de dar algunos tips como para hacer e incrementar esa celeridad en este tipo de acciones. Pero bueno, es un juicio propiamente dicho la acción de amparo, ¿sí? Mal llamado muchas veces recurso es una acción. ¿Es acaso la vía más rápida? Incluso sabiendo que hasta la sentencia definitiva, hasta una sentencia definitiva en un amparo podemos litigar 2, 3, 4, 5 años y algunos seguramente tendrán experiencia en plazos más cortos hasta una sentencia definitiva. Y estoy hablando de una jurisdicción relativamente amigable con los plazos en estas acciones porque hay, ya les digo, hay fueros que incluso demoran mucho más, quizá habiendo conseguido una medida cautelar, pero bueno, hasta el fondo de la cuestión se puede llegar a dilatar con una complicación en concreto que vamos a analizar ahora y que es un tema que quiero poner de resalto, que es la caducidad de instancia en los amparos de salud. Jimena se ríe porque yo siempre achaco con este tema, pero bueno, es uno de los errores más comunes, digo errores también entre comillas, a veces fruto de la inexperiencia, a veces fruto del desconocimiento de la legislación local en algunos casos. ¿Sí? Ahí, bueno, ahí hace una pregunta, después la contestaremos. Decíamos, ¿no? Que es un juicio rápido en comparación con un proceso ordinario, ni hablar con una cuestión laboral, civil y comercial que pueden llegar a demorar mucho más. Aún así, cuando se vulnera el derecho a acceder al sistema de salud, si bien la acción de amparo puede ser una vía rápida, eficaz, eficiente, si es que sale todo bien, aparece la hermana
melliza de la acción de amparo, que es la medida cautelar, que casi van de la mano en líneas generales. No me voy a meter en esta oportunidad a hablar de diferencias con medidas autosatisfactivas y demás, porque creo que lo haría muy extenso, pero en líneas generales, cuando uno presenta un amparo de salud, presenta también a la par, en esa misma presentación, una medida cautelar, que en definitiva lo que va a hacer, lo que va a pretender hacer es traer una solución inmediata, en el mejor de los casos urgente, frente a una necesidad que, si bien requiere una respuesta en el corto plazo, bueno, como les decía, podría llegar a demorar mucho más. La medida cautelar, como bien sabrán, requiere una serie digamos, de requisitos que deben cumplirse para dar acceso. Voy a hacer un apartado especial sobre este tema. Con Expedita y Rápida acercamos otra noción a el amparo de salud, y es que no hace falta que se agote la vía administrativa. Esta es también una vieja discusión, porque algunas leyes locales aclaran específicamente esto, que no requiere agotar la vía administrativa, y otras no. Acá es donde aparece claramente una de las primeras preguntas, que es: entonces, ¿significa que no debo hacer una presentación en la obra o prepaga frente a un reclamo de salud? ¿No tengo que mandar una carta de documento? ¿Tengo que presentar o puedo presentar un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud? Voy contando de atrás para adelante. El reclamo en la Superintendencia de Servicios de Salud no es necesario. Eventualmente, por una cuestión estratégica, a alguno le puede llegar a servir, puede llegar a resultar, pero si la superintendencia demora 3, 4 meses, por ejemplo, en la entrega de un medicamento oncológico, bueno, a las claras, no solo no va a ser eficiente, sino que además podría haberse frustrado el objeto de ese reclamo. ¿Es necesario hacer la presentación previo en la obra o prepaga antes de iniciar un amparo? Yo lo sugiero, creo que es una buena práctica, y además que es deferente con el cliente, y además me permite a mí tener, en el mejor de los casos, una herramienta extra para acreditar una eventual acción de amparo. En el mismo sentido, sugiero que remitan, en caso de que se pueda, una carta de documento, porque también me da mayores elementos, y esto es especialmente también ponderado en la justicia. Es habitual incluso que en muchas jurisdicciones se haga una intimación previa frente a la presentación de la acción, ¿sí? Dándole una oportunidad, entre comillas, a la obra social o prepaga para que cumpla, pero si tengo una negativa por escrito en un caso urgente, ¿sí? Porque forcé esa negativa, encuentro más oportunidades y más robusto es mi planteo para una cautelar que salga en el día. Quiero aclarar que, si bien muchos de ustedes tal vez piensan que es un mito, hay cautelares en el día, hay también habilitación de días y horas inhábiles, y también, algo que muchas veces no se sabe o no se difunde, hay un teléfono rojo que suena fuera de horario en tribunales cuando uno requiere una medida cautelar a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la noche, etcétera. ¿Sí? Es decir, que atiende a alguien. Esto existe. Es una lástima que no esté tan difundido, pero bueno, lo hacemos aquí extensivo. Hay un teléfono de guardia, y en ese sentido, cuando no, y cuando no mejor, es una previsión que corre también para las acciones de amparo, por ejemplo, en Civil y Comercial Federal. Mencionábamos el caso de esta pauta de la no necesidad de evacuar o agotar la vía administrativa, la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la férula del Ministerio de Salud de Autoridad de Aplicación en la materia. Bueno, no solo no sería necesario promover una acción, sino que además una de las principales dificultades que tiene la superintendencia es que cuando uno promueve una acción, independientemente del plazo, el tiempo que pueda llegar a demorar, lo resuelto por la superintendencia lamentablemente no puede ser ejecutado por sí misma, más allá de la imposición de una multa que a veces no se impone, o medidas más severas que honestamente tampoco se imponen, como por ejemplo en este caso la más drástica sería la suspensión en el Registro Nacional de Agentes del Seguro, que es una medida absolutamente excepcional y no se ha visto demasiado, por no decir que nunca. ¿Sí? Así que eso también es algo para tener en cuenta, para no perder tiempo también ustedes, y eventualmente, si un cliente llega y le hace esta pregunta, que es muy habitual, uno pueda contestar con ciertas herramientas. ¿Sí? Entre el paño, entre el mapa de posibilidades de imposición o de formas de conminar que tiene la Superintendencia de Servicios de Salud, está justamente el apercibimiento, la multa, la intervención y, bueno, como se le decía, es la cancelación de la inscripción.
Eventualmente esa resolución favorable no resuelve la cuestión tampoco, porque al no tener herramientas, muy probablemente ese usuario del sistema de salud los vuelva a ver ustedes para, en el mejor de los casos, promover una acción nuevamente. Así que vamos a volver al punto de cero habiendo transcurrido un determinado plazo. Algo que también va de la mano con esta acción rápida y expedita es que, por ejemplo, y acá los invito también a que vean el sistema completo de una manera holística, de una manera integrada, si uno compara esta definición con las previsiones de la ley 16986, me parece definitivamente elocuente porque van a ver que los plazos en la ley 16986, los plazos más importantes, por ejemplo, el plazo para apelar, es de 48 horas. Y acá hay una confusión también muy habitual, que es 2 días, y siempre lo repito también, hay gente que veo que hace así porque me ha escuchado decirlo muchas veces, 48 horas equivale a 2 días, pero no son 2 días, no para el conteo de los plazos como se debe hacer. Por ejemplo, en Capital Federal, la ley de amparo prevé 3 días. Dice 3 días, no dice 72 horas, 3 días. ¿Y por qué es tan importante que yo les haga esta mención de las 48 horas? Porque hace definitivamente a la celeridad. Si hoy vamos a jueves ya, ¿no? Sí, estamos a jueves 27 del 8 a las 18:26 horas. Notifico ahora mismo una medida cautelar. El plazo de vencimiento es viernes no, lunes 18:26 horas. ¿Sí? En cualquier caso, contaríamos el primer día a partir del día siguiente. ¿Sí? Bueno, esto no corre esa previsión. ¿Sí? Tengan esto presente porque si presentan el recurso 18:27, si yo estuviese del otro lado, les pediría que se declare extemporáneo el recurso. ¿Sí? Y tengan por seguro que se va a declarar extemporáneo y no se va a entender como una previsión que excede o dogmática o pétrea. ¿Sí? Así que esto es una ventaja. Invito a contar los plazos y, bueno, a tener esto presente. Claramente no solo cuenta para digamos, las notificaciones personales, también para las notificaciones que sean digitales. Si ahí veo una pregunta de Milagro Suárez, las horas se cuentan completas justo en los minutos. Bueno, justamente ahí es la nota que hacía, ¿no? Se cuenta minuto a minuto, segundo a segundo, te diría, porque hoy el sistema, por ejemplo, PJN, permite contar los segundos. Tal vez por segundos no, pero por minutos lo he visto, por muy poquitos minutos que han declarado extemporáneo el recurso, así que hay que tener mucha atención en relación a eso, porque se cuentan en horas. Esto me parece fundamental y creo que va justamente de la mano de digamos, este parámetro básico de la acción de amparo, que es expedita y rápida. Muchas veces lo tratan como sumarísimo o no como amparo, aún cuando se sortea como amparo, dice la doctora Blumenfeld, que tiene razón, y esto también hay que tenerlo presente porque, en especial, no solo lo que menciona la doctora, que es que en el caso del sumarísimo corre justamente otra previsión, y sí, es en días, pero sí es importante tener en cuenta también que a veces, muchas veces, se puede listar, eventualmente puede haber una confusión como, o se puede estar el nombre de las actuaciones como sumarísimo o como amparo y puede asignársele un trámite distinto a al amparo en sí, ¿sí? Así que siempre vayan a el auto que le asigna el trámite al proceso. ¿Sí? En líneas generales es el primer auto, podría ser posterior, hay que tener cuidado con eso también, y además hay que tener cuidado con la caducidad de la instancia, que también ahí van a haber otras previsiones. En este caso, la caducidad de la instancia también es de 3 meses, en el caso, por ejemplo, de civil y comercial federal, en el caso de amparos de salud. Tengan presente que a diferencia, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, no admite esta segunda oportunidad que les da el ordenamiento local de, yo siempre digo, en Capital Federal, por ejemplo, la caducidad se alega y se insta el procedimiento durante 5 días, ¿no? Para darle impulso. En el caso de Foro Federal, no van a tener esa oportunidad, acaecido el plazo, si presentan el escrito, incluso primereando al pedido de la demandada, si no lo consienten en el término de 5 días y plantea la caducidad, se van a encontrar con una desgracia. ¿Sí? No quiero ser drástico, pero bueno, es una desgracia, ¿no? Que te decreten la caducidad claramente. Algo también, una pauta que yo establezco para este tipo de acciones y que me parece que hace a la acción rápida y expedita es la utilización de una carta poder. ¿Sí? Esto es una cuestión formal, pero siempre la menciono porque es un poder más sintético, una cuestión que está prevista en el artículo 53 de la ley 24240, que es la ley de consumo. Recordemos que las normas del consumo se aplican a las acciones de amparo, ni hablar
en el caso de las empresas de medicina prepaga, pero también por analogía a los amparos de salud. Por lo tanto, es admisible la carta poder, por ejemplo, firmada o suscrita ante un escribano público. También a veces algunos juzgados pueden pedir lo que sea en los estados del juzgado. La verdad que los juzgados en general son reticentes porque se les suma un trabajo más. Pero bueno, pueden llegar a verlo también en este otro formato. Esto también yo creo que hace a la acción rápida y expedita, y en líneas generales, en Provincia de Buenos Aires hay reticencia en algunos juzgados con las cartas poder. La verdad que no es un capricho presentar una carta poder, es más económico que un poder general, es más sencillo explicarle al cliente, es un parrafito muy, muy sencillo, acotado, la verdad que simplifica en gran medida el trabajo y lo vuelve mucho más económico, y en este sentido es importante claramente ahorrar, o que haya un acceso más sencillo a las acciones de amparo. En ese sentido también algo importante que me gustaría que podamos ver con profundidad y en profundidad cuando veamos eventualmente la clase de amparos complejos o casos complejos o la parte especial, que es, no se requiere, y es lo que en general vimos cuando estamos del lado de la demandada, no se requiere el pago, por ejemplo, no solo de tasa de justicia, tampoco del bono, ¿sí? Es decir, cuando yo veo que un abogado o abogada me presenta el bono, ya sé que no litiga en general en salud, ¿sí? Esto es un punto importante también a tener en cuenta, primero porque les va a hacer ahorrar dinero de su propio bolsillo, eventualmente si se lo traslada al cliente, bueno, es un punto para no generar un gasto extra, ni hablar de la tasa de justicia, pero bueno, es una cuestión que sugiero tener en cuenta también porque las acciones de amparo están en ese sentido exentas. La segunda pauta que da esta definición de amparo en la Constitución es que está interpuesta por toda persona, que esto habla justamente de la amplitud, y en definitiva, cuando hablamos de la amplitud, remitimos a la legitimación, ¿sí? ¿Cuál sería en este sentido, quién sería la persona, el primer legitimado? Bueno, definitivamente la persona afectada en concreto va a ser, va a ser la persona que va a poder promover en primer orden la acción de amparo. Ahí veo que algunos dicen los federales Lomas de Zamora lo exigen. Bueno, sí, ya les digo, hay diferencias, en especial en Provincia de Buenos Aires, con la carta de poderes, independientemente de mi opinión. Algunos juzgados sí lo admiten, por eso ahí sí hay que tener cuidado en provincia, pero bueno, en Circuito Comercial Federal hoy el criterio es unánime, por ejemplo. Sigo con el tema de la legitimación. La persona afectada definitivamente es el primer legitimado a promover esta acción. Si es menor de edad, irán los padres, ¿sí? En este caso sugiero que ratifique el otro progenitor, si es que no van los dos por poder o no suscriben los dos la demanda, que al menos ratifiquen para que quede claro que están los dos de acuerdo. En el caso de la persona con discapacidad, eventualmente, por ejemplo, sus apoyos. Acá también hay otra cuestión importante. Se puede solicitar muchas veces en las acciones de restricción a la capacidad, que a veces lo piden, y vamos a ir a este punto ahora en concreto porque es un punto complejo. Se puede requerir se nombren apoyos provisorios a los fines de la consecución de un trámite de una acción de amparo, ¿sí? Ahora, hay figuras más debatidas. Por ejemplo, en esta época, ¿puede ir un hijo en representación de su padre o de su madre? Este es un punto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando va un padre en representación de su hijo mayor de edad? ¿No? ¿Puede ir un padre o madre por su hijo mayor de edad? Bueno, esto fue motivo de debate en la jurisprudencia en numerosas ocasiones, y aquí la jurisprudencia se ha abierto hoy bastante solidificada en un criterio, voy a decir cuál es el criterio actual, ¿sí? Hoy por hoy, si por ejemplo una persona va en representación de su padre o de su madre, que por ejemplo no puede firmar en ese momento, y uno dice, bueno, yo soy el representante de mi padre, pero no tengo poder de ella o de él, por ejemplo, el Civil y Comercial Federal, lo que va a ocurrir es que es probable que se resuelva sobre la medida cautelar, pero desde los primeros autos le van a decir, opción 1, que el principal beneficiario de esa medida, el amparista en definitiva, venga y firme, si es que puede firmar. Si no puede firmar, bueno, que tramiten la restricción a la capacidad, que eso será en otro fuero. Va a ser en civil, un juzgado civil, por ejemplo, en el caso de la justicia con asiento en Capital Federal. Vuelvo a decir, si es una cuestión urgente, es probable que se resuelva la cautelar, incluso favorablemente, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que si no movemos el expediente en 3 meses, aparece el fantasma de la caducidad, ¿sí? Entonces, sugiero que a la par se vayan preocupando por eso. Es decir, un hijo puede ir en representación de su padre o de su madre, eventualmente podría ser,
pero va a encontrar esta restricción, o presentarse con poder, eventualmente que firme el principal beneficiario de la cuestión, o bien que se restrinja la capacidad en otro fuero. De otra forma, van a ver ese impedimento cuando impulsen el fondo de la cuestión. Porque claro, y acá pongo otro letrero luminoso, la cautelar puede resolver la cuestión en gran medida, pero ese proceso sigue abierto. Por lo tanto, opera en líneas generales y en muchos fueros en el mismo expediente, moviendo el mismo expediente, pero como una incidencia dentro de ese mismo expediente. Algunos otros juzgados lo que hacen es generar una incidencia, es decir, un incidente independiente, y escindir el objeto principal, la acción principal, el amparo propiamente dicho, del trámite de la cautelar, ¿sí? Incluso a veces hasta suspendiendo el impulso de la acción de amparo, naturalmente, al resultado de la medida cautelar si estuviese recurrida, apelada. Porque claro, podría darse que tengamos un resultado contradictorio porque la Cámara resolvió en un sentido y el juzgado de primera instancia resolvió en otro sentido. Por lo tanto, en líneas generales, la justicia de primera instancia ve cuál es el resultado del recurso antes de proseguir con la acción de fondo para no encontrarse con situaciones contradictorias que también podrían generar este contrapunto, ¿sí? Ahora bien, hace unos años podía transcurrir el procedimiento sin necesidad de que este beneficiario, que había sido representado, por ejemplo, por sus hijos, tuviese ningún tipo de injerencia, ¿sí? Los argumentos que utilizaba la justicia para este aspecto es que, por ejemplo, alegando el artículo 15 de la ley 10.996 sobre el ejercicio de la procuración, que la supuesta incapacidad al momento del requerimiento judicial urgente no produce la pérdida de derechos fundamentales ni puede estar condicionada por la falta de representante legal, ¿sí? Por lo que en caso de los pacientes tienen derecho justamente a que se represente y encuentren algún tipo de representación. Pero claro, lo que podía llegar a ocurrir con estos criterios era que la persona, el principal beneficiario, no tuviese ninguna voz ni voto en todo el procedimiento, ¿no? Lo que claramente hoy, con un criterio mucho más robusto en relación a la capacidad que, repetimos, se presume en nuestro derecho, al menos hasta que se restrinja, bueno, era un punto flojo de este asunto. Acá también hago otro comentario que muchas veces es una confusión muy habitual, más entre las personas que no tienen conocimientos de derecho. El hecho de que una persona tenga un certificado de discapacidad no la hace incapaz bajo ningún punto de vista, ¿sí? Entonces, no asociemos discapacidad a incapacidad. La incapacidad debe ser restringida o debe ser declarada, mejor dicho, la capacidad se restringe eventualmente, e incluso podría ser una restricción parcial para algunas tareas y no de manera permanente y para cualquier cosa. Si de hecho hay una revisión cada 36 meses, bueno, ese es un asunto que eventualmente podremos ver en otra oportunidad en la que tratemos restricción a la capacidad, que es otro procedimiento y como dije, en otro foro. Este es un criterio, ¿sí? Otro criterio que también se alegaba en ese sentido es que los actos procesales de una madre, por ejemplo, por su hijo mayor de edad, y este es un caso que es un caso real, son válidos y en ese caso se aplican las reglas del mandato. Es decir, que en ese sentido, una persona que representaba a un padre o una madre corre en las previsiones del mandato, eventualmente la responsabilidad por incumplir, ¿sí?, con ese mandato. Ahora bien, ¿qué pasa con un acto que afecta indirectamente a la salud de una persona, pero no nos permite o no amerita un hilo conductor directo a una restricción o una omisión o un acto arbitrario que afecte la salud? Voy a pasar a explicarme. Por ejemplo, no le pagan una obra social a un prestador que no le paga a un prestador. Si es decir, la obra social o la prepaga, paga a destiempo o no le paga a, en el caso de una prestación por discapacidad, a la terapista ocupacional, por ejemplo. Esto es muy frecuente y lo primero que se puede llegar a pensar, bueno, es un problema que tiene la terapista ocupacional con la prepaga o la obra social con la que incluso pudo haber pactado. Esto es correcto, pero eso termina traduciéndose en la falta de servicio, la falta de provisión, una provisión deficiente o una situación de incomodidad con el paciente, en definitiva. ¿Puedo promover una acción indirectamente, digamos, por esta cuestión? La respuesta es sí, se puede hacer sin necesidad de invitar al prestador a promover una acción civil o un cobro de pesos, ¿no?, que demoraría mucho más. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, si yo logro acreditar, por ejemplo, y acá ya me meto en estrategia, me gustaría que tengamos una clase concretamente de esto que es estrategia en amparo de salud y en amparos complejos también,
Es un tema que me parece muy interesante y creo que a varios de ustedes también les interesa. Pero bueno, en este caso, ¿cómo llevaría esta cuestión? Bueno, primero, por ejemplo, si tuviésemos una nota firmada por el prestador que dice que se le adeudan 6 facturas, cada una de las facturas, y que corre riesgo la continuidad del afiliado, atento a que no está percibiendo nada más y nada menos que sus honorarios, que se va bueno, que claramente se va a discontinuar esa prestación o directamente se va a suspender. La justicia ha admitido estas acciones, ¿sí? Por la vía de amparo de salud, incluso sin necesidad de traer al proceso a el prestador o a la profesional o al profesional que lo brindan. ¿Cómo se hace? Bueno, claramente con esas facturas lo que correspondería es intimar a la obra social o prepaga a que acredite haber saldado esos montos. Eventualmente, si tengo obviamente la autorización de esa prestación, también la acreditaría, porque ahí termina cerrando todo. Ahí Brenda dice, el terapista está legitimado en ese caso. Ya les digo, el terapista está legitimado para promover una acción que no tiene que ver con una acción de salud, va a ser una acción netamente patrimonial, o un cobro de sumas eventualmente, o exigir una factura, como eventualmente cualquier prestador lo puede hacer con una prepaga u obra social. De alguna forma, al estar afectado el derecho a la salud, eventualmente el usuario, el afiliado, podría hacerlo de esta forma. Quedaría bien, entre comillas, ¿no? Y resolvería su situación, porque en definitiva, si está conforme con ese prestador, que pudo haber sido muy tolerante, pero que en definitiva tiene que cobrar sus honorarios para poder, bueno, nada más y nada menos que vivir, bueno, claramente esta es la situación que estamos describiendo. Perdón si a veces no atiendo mucho el chat, pero bueno, para parar ya mismo, después voy a hacer, si me queda tiempo, un repaso por las preguntas que vayan dejando. Esta es una de las formas en las que yo diría es un amparo triangulado, entre comillas, pero bueno, la justicia ha tomado claramente esta urgencia porque claramente existe ese riesgo grave e inminente, esa amenaza concreta de afectación a la salud, que es parte también de la definición claramente de la acción de amparo en términos de la Constitución Nacional. No debe haber un medio judicial más idóneo. En ese sentido, no me voy a detener mucho más porque este aspecto se ve reunido por el resto también de los elementos, ¿no? Sobre la idoneidad o no del amparo. Voy a pasar directamente a la noción del acto u omisión de autoridades públicos o de particulares. Y acá retomo lo que decía desde un principio. Quizá alguno escuchó que no procede contra privados, ¿sí? Porque esta es una noción que inicialmente se tiene de la ley 16986, que es una ley del año 60 y que justamente tenía algún otro tipo de cariz. Esta noción de que no procede contra privados, si bien es tomado por algunos juzgados que terminan listando los amparos como sumarísimos de salud, asociándolo al procedimiento, pero corriendo con distintas previsiones, en especial en cuanto a la cuestión de los plazos, ¿sí? Y bueno, algunas otras particularidades en materia probatoria. La verdad es que es una forma elegante de salvar esta pauta tomando la 16986 y tratando de hacer un mix con el artículo 43. Pero en rigor, el amparo de salud, vamos a ponerlo y a bajarlo más al criollo y sin tanto tecnicismo, procede contra privados y contra particulares, pero van a encontrar que la 16986 se restringe y únicamente se limita a las autoridades públicas. Si cuando lean la definición se van a encontrar con esto. Solo menciona autoridad pública, pero bueno, es una lectura que claramente ha sido, insisto, superada por el artículo 43, cuya reforma del año 94, no solo por un tema de jerarquía normativa, la Constitución está por encima de esa norma, además por una cuestión de jerarquía, de cronología, ¿no? La Constitución se dictó con posterioridad a esta ley que es del año 66, ¿sí? Tiene la firma de Onganía, ¿sí? A diferencia de la Constitución del año 94, su modificación. ¿Procede entonces contra particulares? Sí, definitivamente procede contra particulares. También se menciona en la ley 16986, si es que ustedes la leen, que no procede contra un órgano del Poder Judicial. Acá viene la pregunta obligada, ¿procede contra la obra social del Poder Judicial de la Nación? La respuesta es sí, también procede contra la obra social del Poder Judicial de la Nación. Son habituales las acciones contra la obra social del Poder Judicial de la Nación. ¿Y por qué hay una distinción? Bueno, Marisa mencionaba justamente en el conglomerado, en el gran hábitat del derecho de la salud, tenemos las obras sociales nacionales por un lado, tenemos las empresas de medicina prepaga, esta noción de la seguridad social hoy se ve tergiversado o modificado por la 70-20-23, por el decreto 70-20-23, que incluyó a las prepagas en la ley de obras sociales nacionales, porque antes habían 3 campos muy marcados, ¿no? Las prepagas, las obras sociales, son barra la gente del seguro,
y el Estado. Hoy, agentes del seguro son también las empresas de medicina prepaga. Pero también tenemos las obras sociales provinciales que están fuera de la inspección y fuera del paraguas de la Superintendencia de Servicios de Salud, es decir, fuera de la órbita nacional. Y también tenemos, invito a que lean cualquier norma, por ejemplo, la 26862, que es la Ley de Fertilización Asistida, para ver que cuando se menciona quiénes son los sujetos obligados, se menciona por un lado el Estado, se menciona las prepagas, se menciona las obras sociales, y se menciona, por ejemplo, a la obra social del Poder Judicial de la Nación, separada, la obra social de las Fuerzas Armadas, ¿no? En este caso la OSFA, ex IOSFA, la ADAS, para aquellos que son personal del Poder Legislativo, bueno, van a ver, y la obra social de la UBA, la 2UBA, bueno, si bien tienen regímenes especiales, y acá enlazo con lo que recién les mencionaba, ya la justicia ha dicho que eso no significa una carta blanca, ¿no? No significa que, bueno, están absolutamente ajenos a lo que implica la legislación, porque en definitiva lo que está por encima es la Constitución Nacional, ¿no? Así que, si bien la obra social del Poder Judicial de la Nación puede contar con esta previsión, no va a escapar a las previsiones del derecho de la salud en definitiva, y muchas veces además se asocia, ¿no? El PMO sigue siendo también para ellos una obligación, e incluso también se toma como referencia para las obras sociales provinciales. Van a ver esta asociación incluso sin que sea una imposición en términos estrictamente técnicos para las obras sociales provinciales e incluso para el Estado, ¿sí? ¿Procede contra la obra social del Poder Judicial de la Nación? La respuesta entonces es definitivamente sí. Esta parte de esta definición también habla de en forma actual e inminente, ¿no? Cuando se habla, y esto suscita claramente una serie de especulaciones, una serie de lecturas. Que suceda ahora o haya un riesgo cierto de que suceda, es la forma actual o inminente. Y esto también apelo a la creatividad de cada uno de ustedes a la hora de estudiar, ¿no? Al ingenio a la hora de estudiar un tema. Y ha ocurrido mucho, lo habíamos visto justamente a raíz del 70-2023, del decreto 70-2023, que se han disparado, por ejemplo, los aumentos, se dispararon en especial los primeros meses, de manera absolutamente aleatoria o arbitraria, aumentos de cuota del 30, 40, 50%, en especial a personas que estaban jubiladas, eran añosas, o personas con discapacidad. Uno de los puntos que se trajo a cuento en los expedientes era, bueno, no se produjo todavía la baja, ¿no? Entonces el amparo no debería proceder porque la baja no se produjo. Es decir, se produjo un aumento de cuota, eventualmente desproporcionado o no, eso lo entenderá cada uno, una visión que estoy poniendo en voz de la justicia, ¿no? Pero no se produjo todavía la baja, es decir, no debería proceder. Bueno, justamente, la acción de amparo, bien entendida y bien leída, también tiende a atender esta amenaza como una urgencia. Hace falta realmente que si yo acredito que un jubilado de la mínima, que hace un gran esfuerzo por costear la prepaga que tiene desde hace 2, 3, 4 décadas, si le imponen un aumento en 3 meses del 150%, eso puede llegar a generar una solapada invitación o expulsión de su sistema. Bueno, parecería ser que en efecto, esa amenaza es concreta y que implica que no necesito esperar a que lo den de baja para concluir que lo están invitando a retirarse del sistema, ¿no? Esta pauta es importante también y la justicia ha terminado tomándola, en especial la Cámara, ha hecho gala de esto, en que no hace falta que se dé justamente la baja, que pondría en riesgo naturalmente la salud, además del afiliado, mucho más si tiene tratamientos en curso de acción, ¿sí? Por ejemplo, si me mandan un mail diciéndome que me van a desafiliar, eso es un caso también bastante típico, bueno, claramente ahí también hay una amenaza, ¿no? La idea también aquí es empezar a pensar cuáles son y por qué métodos yo puedo llegar a dar cuenta de esa amenaza. Yo entiendo que muchas veces puede ser una dificultad porque lo que se prueban son actos positivos, es decir, las cosas que sucedieron. No se prueban las cosas que no sucedieron. Esto que parece una pavada, yo le estoy diciendo, muchas veces en tribunales puede llegar a tener algún punto de conflicto, porque dice, bueno, acredite la negativa. Bueno, no siempre es tan sencillo acreditar una negativa. Tal vez es más sencillo pedirle a la parte que mejores recursos o mejores herramientas tiene para hacer algo que lo haga, ¿no? Y esto también, y es por eso que también siempre intento mencionar las normas del consumo, como ciertos nortes que tal vez aplicándolos pueden llegar a verter luz sobre algunos aspectos en concreto. El artículo 53 de la ley 24240, hay un párrafo dedicado también a esto y a las mejores posibilidades de, por ejemplo, los agentes del seguro o las prepagas para dar cuenta de eso. Es otra lectura en relación a
en definitiva, lo que llamamos las cargas probatorias dinámicas, ¿sí? Que deberíamos no perderlo de vista, en especial en las acciones de amparo. Me quedan menos de 10 minutos, me voy a apurar un poquito para dejarles también a ustedes algo más de tiempo y poder leer el chat, que vi que hubo algo de movimiento. Se menciona, ¿no?, que lesiona, restringe, altera o amenaza con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución, tratados y leyes. Bueno, esta última noción que cierra con la definición parece bastante transparente, pero también terminamos digamos, solidificando esta visión a partir de haber cumplido todos los requisitos previos, ¿sí?, a las clases. Es decir, si tenemos un derecho concreto, por ejemplo, acceder a un medicamento en la ley de diabetes o porque tenemos diabetes, por nombrar un caso, y arbitrariamente nos privan de ese goce pleno, y entendemos que existe ese derecho a acceder al sistema de salud y una obligación impuesta a una obra sola prepaga, porque también puede ocurrir que yo tenga el derecho, pero que el sujeto obligado no sea la prepaga o la obra social y sea otro, y que eso no implique no tener el derecho, ¿sí?, en materia de salud. Eventualmente podría tenerlo el Estado, por nombrar un caso. Bueno, vamos a tener eventualmente un caso, ¿sí? El análisis va a merituar estos aspectos. En ese sentido, creo que una visión veloz de cómo estudiar un tema, una acción de amparo, si eventualmente hay una acción de amparo de salud frente a nosotros, es primero analizar que tenemos un marco formal que va a aplicar en líneas generales a todos los sujetos obligados, ¿sí? Hablamos de la Constitución nacional, la legislación local, por ejemplo, la Constitución local, eventualmente la ley de amparo local en caso de que corresponda. Normas de fondo, por ejemplo, el PMO y el PMO de emergencia, el programa médico obligatorio, no hacemos referencia, que es la resolución 310 del año 2004 y la resolución 201 del 2002, actualmente el PMO, que hago una aclaración también, se repite mucho y se aplica este principio que ya tiene varios años, que es un piso prestacional y no un techo, ¿sí? Es decir, nadie debería, ningún agente del seguro, ninguna obra social o empresa de medicina prepaga debería perforar este piso mínimo de cobertura, y ahí para arriba claramente podría llegar a existir alguna otra obligación. Lo que no implica que haya un permiso irrestricto a acercar cualquier prestador o acceder a cualquier medicamento o insumos, y eso eventualmente será materia de otra conversación que tengamos. Y después, dentro de las normas de fondo, vamos a encontrar naturalmente, dependiendo de quién sea el sujeto obligado, por un lado, vamos a ver la ley de medicina prepaga, veremos la ley de obras sociales 23660, 23661, la ley de medicina prepaga es la 26682, bueno, y en nuestro sistema hay un último garante, una red de contención final que a veces perdemos de vista, que es el Estado, ¿sí?, que es el garante, que eventualmente se lo puede traer al proceso frente a algunos casos, como por ejemplo en los medicamentos de alto costo y baja incidencia. Por eso también lo listaba entre este listadito de este gran programa que eventualmente podemos llegar a hacer si entendemos que sigue habiendo interés por los temas que hacen al derecho a la salud. Pero bueno, ¿cuándo traer el Estado a una acción de amparo y cuándo eventualmente se puede condenar? Hay toda una doctrina pensada a partir de eso, y es especialmente útil frente a determinadas prestaciones o determinados medicamentos, porque claro, ¿por qué es el último garante del Estado? Porque los compromisos internacionales han sido asumidos por el Estado y no por la obra social y empresa de medicina prepaga, que cuando pueda, frente a determinadas cuestiones, va a decir, yo no asumí ese compromiso, lo asumió el Estado. Pero bueno, esa no suele ser una respuesta que sea muy acogida en líneas generales. En algunas circunstancias, sí. En ese sentido, si existieran dos agentes del seguro que intervienen, desde ya claro que la responsabilidad es solidaria, es decir, que yo podría ir por el 100% contra cualquiera de ellos dos. Puede ocurrir que haya interviniendo una obra social en una empresa de medicina prepaga, sí, era súper habitual cuando existía la triangulación con mayor frecuencia que hoy, que está claramente restringida por la resolución 1-2025, que es fruto del decreto 70-2023 y la derivación de aportes. Amerita una charla muchísimo más larga de lo que podemos hablar ahora, pero quédense con esta idea de la obligación solidaria, es decir, que se le puede exigir al 100% a cualquiera de esos dos agentes y eventualmente esos agentes entre sí tendrán un derecho de repetición, ¿sí? Y tenemos lo que podemos denominar como un marco de las leyes específicas.
que va a tener que ver con el caso en concreto. Es decir, ya sabemos que si es una parcela, una empresa de medicina prepaga, miraremos la ley de obras sociales o la ley de medicina prepaga. Por encima va a estar naturalmente el PMO de la Constitución Nacional, las normas locales, pero por ejemplo, si es una persona que tiene linfoma no Hodgkin o tiene una enfermedad poco frecuente, bueno, echaré mano a la ley de enfermedades poco frecuentes, por ejemplo. Si es una persona que reclama una medicación derivada de un trasplante de órganos, bueno, tendré que mirar la ley de trasplante de órganos seguramente. Lo mismo si es una persona que requiere una cirugía bariátrica, hay una resolución específica que establece las pautas que deben cumplirse para la cirugía bariátrica, eventualmente balón gástrico y demás, ley de trastornos alimentarios, bueno, entre otras normas, ley de reproducción asistida, ley de discapacidad, ley nacional de diabetes, ley de enfermedades poco frecuentes, ley de salud sexual y reproductiva, entre otras. Todo este gran compendio de normas que yo les acabo de mencionar de una forma muy genérica y que no es para nada taxativo, es parte de este sistema desgranado claramente que no implica un vademecum. Digo, cuando llega un caso, también aquí apelamos a la mejor estrategia y por eso creo que es tan importante empezar a trabajar en estrategia en amparo de salud, porque vamos a encontrar numerosa y frondosa, no solo legislación, también criterios jurisprudenciales, importantísimo a la hora de encarar un amparo de salud, fundamental. Es importante saber dónde tengo que litigar para ver, yo le diría, no adelantar el resultado, pero hay cuestiones que van a perder si inician en determinados fueros. Por nombrar uno, por ejemplo, PGD. ¿Sí? En fertilización asistida. PGD, van con PGD, bueno, hay resoluciones de Corte Suprema, pero muchas veces no se trata de resoluciones de Corte Suprema, se trata de resoluciones que ha establecido la Cámara. Por nombrar un caso, sé que hay varios especialistas aquí en Derecho de Salud, van a saber de lo que estoy hablando, el plazo razonable, ¿no? No van a encontrar una definición de qué es el plazo razonable para promover una acción de amparo, por ejemplo, por una derivación de aportes hacia una prepaga o una continuidad de afiliación en una obra social. No van a encontrar esto de el plazo razonable, ¿sí? No hay definiciones de plazo razonable, así que bueno, bienvenidos a los cursos en los que nos comentamos los colegas entre nosotros de qué va para no tener una sorpresa, porque incluso podría llegar a salir la medida cautelar y podrían encontrarse con una resolución adversa en Cámara o incluso frente al fondo de la cuestión. Entre otras cuestiones, también importante, las disposiciones administrativas que puede tener ANMAT, a veces también puede llegar a condicionar, ¿no? Ni hablar de la actuación del cuerpo médico forense, saber para dónde va el cuerpo médico forense en determinadas cuestiones, ¿no? Mencionaba justamente Marisa el tema de Trikafta, ¿no? Que aplica para ese caso en concreto, pero bueno, ahí fue clave eventualmente el no haber prestado atención, aparentemente, que es el reproche que hace la Corte, a un dictamen del cuerpo médico forense. Si el cuerpo médico forense dice que ese medicamento que yo estoy pidiendo no va, es muy probable que tenga un rechazo, ¿sí? Porque, bueno, claro, es el brazo médico de la justicia y van seguramente a basarse en eso. Por lo tanto, es importante al menos contar con las herramientas como para poder llevar a otro aspecto eso, ¿sí? Llevar a otro punto o llevar a otros argumentos que sean distintos para torcer o mejorar mi posición, ¿sí? Les mencionaba el paño de leyes específicas, ya estoy llegando al final. Bueno, lo último que puedo mencionar es la importancia, bueno, de otorgar las coberturas particulares a veces al 100%, bueno, y su reglamentación y resoluciones de la superintendencia. A esto apuntaba justamente con la legislación, con el desarrollo local de estas normas administrativas que a veces los programas especiales, por ejemplo, cáncer de mama, bueno, tengo que mirar el PMO, porque ahí hay un abordaje seguramente particular. Esto tal vez no lo van a encontrar tan nítido en alguna norma, pero lo van a encontrar desprendido de alguna otra legislación. Entonces, ¿qué amerita un amparo de salud para ir cerrando? Bueno, la negativa a cubrir una medicación, un implante, un insumo, una terapia puede llegar a generar un amparo de salud. La negativa a afiliar a un paciente claramente también puede llegar a ameritar o a dar lugar a un amparo de salud. Los costos extras por el ingreso a una prepaga, según los criterios de auditoría, ¿no? Esto que bien señalaba Marisa al comienzo, ¿no? Hablábamos de todo lo que tiene que ver con las preexistencias. Se sabe muy poco. La superintendencia, hoy con sus facultades mermadas, aún así es la única encargada de autorizar cuándo hay una preexistencia, cuánto tiempo se va a cobrar, cuál va a ser el importe que se va a cobrar, ¿sí? El criterio de auditoría médica no es para nada concluyente, no existe, ¿sí? Es una imposición arbitraria que amerita una acción de amparo, ¿sí? Y aquí también, en cuanto
veo que hay interés en el tema de estrategia, cómo montar estrategia frente a el rechazo a una persona para ser afiliada a una prepaga. Porque claro, la prepaga vos vas a la oficina, llenan los papeles y te dicen, bueno, te vamos a contestar. Nunca contesta, entonces ahí uno no tiene nunca la negativa, nunca tiene esa razón para llevar a tribunal. Entonces ahí, ¿cómo genero, ¿no?, esta respuesta? ¿Qué tengo que hacer para generar esta respuesta? Bueno, aquí vemos aspectos importantes y hay fórmulas que, bueno, en lo personal yo tengo caminos que veo que han dado resultado y que dan resultado para obtener rápidamente una medida cautelar, en el mejor de los casos, naturalmente no se puede asegurar el resultado, pero bueno, que han sido eventualmente acogidas por la justicia. Así que podríamos ver esto en caso de que sea de interés. Desafiliaciones, aumentos de cuota por edad. Recordemos que el hecho de cumplir años no es una razón para que te aumenten la cuota. Si bien esto hay un temperamento adoptado a partir del año 2019, distinto a antes del año 2019, esto es lo que establece la Superintendencia de Servicios de Salud. En los contratos anteriores al año 2019, salvo el caso de una persona que no tenga 10 años de antigüedad cuando cumpla 65, no se podría generar un aumento en su cuota. Sí, a partir de los contratos firmados con posterioridad en el año 2019. Cobertura de geriátrico barra hogar barra residencia, que no tiene nada que ver una con la otra, ¿sí? ¿Cómo juega esto con los ex-RAMP, ¿no? Ahora tiene otro nombre en PAMI, pero bueno, con el nomenclador PAMI? ¿Cómo juega con el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad? ¿Qué pasa con el nomenclador OSDE? Por ejemplo, muchas veces me traen el nomenclador OSDE. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Esto es importante también, poder contestar, poder evaluar y saber de qué se trata. Esto también amerita una conversación un poco más prolongada. Traslados para personas con discapacidad, entre otras muchísimas cuestiones. ¿Qué pasa con las prestaciones que no están nomencladas en el nomenclador, ¿no? Hidroterapia, ¿se cubre hidroterapia o no se cubre hidroterapia? ¿Qué pasa cuando reclamo una serie de horas y me aplican un módulo en lugar de prestaciones de apoyo? Bueno, todas estas cuestiones hacen definitivamente a cómo encarar de la mejor forma un amparo de salud y eventualmente cuestiones estratégicas en amparo de salud. No quiero dejar de mencionar lo que les dije en un momento que íbamos a mencionar, que son las medidas cautelares en amparo de salud. Recordemos que toda medida cautelar tiene 3 requisitos: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela. Voy muy rápido con esto, pero es un tema que ameritaría también una conversación un poco más larga. Verosimilitud del derecho implicaría que en efecto hay un humo de verdad en lo que nosotros estamos presentándole al juez en esas primeras presentaciones. El peligro en la demora definitivamente implica que exista una urgencia, ¿sí? La contracautela es es la garantía que se presta, digamos, para dar cuenta de que uno no está promoviendo una acción, generando un riesgo gratuito o un daño gratuito a la prepaga o la demanda. La verdad es que en las acciones de amparo, las medidas cautelares vinculadas a amparo, o vinculadas a salud, mejor dicho, se toma una caución juratoria, es decir, que se presta caución juratoria con un escrito que dice presto caución juratoria, es decir, me hago cargo de lo que estoy haciendo, casi. Se tiene por prestado con el escrito de inicio muchas veces, pero no es una caución real, es decir, no hay que depositar una suma de dinero, porque eso implicaría claramente una restricción al acceso a la salud o implicaría una dificultad, ¿sí? En definitiva, cuando se otorga la medida cautelar, ¿se termina el tema? Definitivamente no, que era un poco el fantasma que yo les hablaba de la medida cautelar. Es muy clásico que cuando se otorga la medida cautelar uno se relaje en, bueno, ya está, ya me brindan la medida cautelar, y algunos colegas pasivamente no mueven el expediente esperando y moviéndolo si hay una denuncia de incumplimiento o si no se cumple. Bueno, esto en Civil y Comercial Federal corremos el riesgo de que nos decreten directamente la caducidad de la instancia con un traslado muy sencillo que difícilmente podamos dar vuelta. Si bien hay criterios también en la justicia, por ejemplo, Civil y Comercial Federal, que establece que frente a la existencia de una medida cautelar no existe la caducidad. Bueno, son algunas nociones en las que hay que confiar en la buena fe del tribunal, por lo tanto tratemos de confiar menos en el tribunal y en su buena fe y más en los plazos y en el procedimiento, ¿sí? Cuestión de competencia, también ameritaría una conversación muchísimo más larga, pero en líneas generales la acción se promueve donde se despliega el contrato, ¿sí? El acuerdo, por ejemplo, en caso de duda. También o donde se lleva adelante la prestación, ¿sí? Por ejemplo, si requiero, no sé, terapia, un colegio, bueno, naturalmente donde está el colegio sería un buen punto de contacto. Una de las primeras pautas que se toman es el DNI de la persona, ¿sí? Pero también depende de qué documentación se despliegue y no siempre es un punto tan nítido, ¿sí? El tema de dónde debe desarrollarse la actividad. Por ejemplo, en el caso de una continuidad en una obra cielo prepaga, una persona que tiene atención inmediata en Capital Federal, pero tiene domicilio y tiene servicios
en Capital Federal, pero tiene el DNI en provincia. ¿Tiene que ir a provincia? Bueno, la verdad que no parecería razonable, justamente porque el contrato, el acuerdo, se despliega en la Ciudad de Buenos Aires porque esa persona está acá, ¿sí? Esto sin contar la pauta que dijo Marisa, claramente tiene que ver con cuál es la obra social o prepaga demanda. Obra social primero, no prepaga. La obra social provincial, naturalmente, litigará en otro fuero, pero más allá de cuál es la competencia territorial, tiene que ver con su norma fundacional, ¿sí? Y por otro lado, recuerden que las acciones de amparo, y con esto ya cierro, no versan sobre cuestiones económicas. Por lo tanto, por ejemplo, si reclamo por un aumento desproporcionado en la cuota, bueno, es importante que quede retratado cuál es la urgencia, ¿sí? Y el riesgo que esto implica en, por ejemplo, la continuidad del tratamiento. Es decir, si yo no puedo pagar, es una cuestión económica, pero en definitiva afecta a mi salud, por lo tanto, no es netamente una cuestión económica. Ahí sí invito y sugiero no dejar pasar esa oportunidad de dar cuenta de que es una persona eventualmente afectada en su salud, en el caso de que lo sea, que tiene tratamientos en ejecución, que esto pesa muchísimo. Si cobra la mínima, acreditarlo también sirve. Bueno, cada uno verá también su estrategia y eventualmente también podremos ir desarrollando algunos criterios en relación a esto para dar con las mejores presentaciones posibles. Bueno, como decía, no versa sobre cuestiones patrimoniales, aclaraba también inicialmente que no lleva al pago del bono y yo soy de la idea de que debería aceptar siempre las cartas poderes, por lo tanto hay que trabajar también en eso. Y en ese sentido cierro con esta idea que siempre que puedo también intento repetir, que es, está bueno empezar a trabajar sobre esta idea que algunos colegas y algunos tribunales están empezando al menos a mirarla con cierta atención. Yo vengo escribiendo sobre eso, es sobre la idea del indubio pro paciente, porque me parece que es una teoría, no está desarrollada aquí, pero bueno, yo creo que tiene fuertes bases. Escribí un artículo que si a alguno le interesa particularmente se lo puedo mandar en la ley, y es por qué lo necesitamos, y por qué no es una distinción semántica únicamente. Bueno, porque creo que nos da muchas herramientas para cubrir vacíos que hoy tenemos en la legislación de salud, en esta rama de la salud que hoy es una rama definitivamente autónoma. Por lo tanto, también soy de la idea de que deberíamos tener un fuero especializado en salud, porque el razonamiento de salud es muy distinto al razonamiento que se tiene en civil, el razonamiento que se tiene en familia, el razonamiento que se tiene en comercial. De hecho, todavía siguen asociando muchas veces, en especial aquellos que se especializan en contratos, la idea de la prepaga al seguro de la salud. Es un error garrafal ¿sí? Porque el objeto de la contratación en materia de salud, ya lo ha dicho también la justicia, incluso hasta la Corte, tiene otro tipo de espíritu. Por lo tanto, es importante que empecemos también a formar nuestros propios principios, ¿no? En esta materia, y en ese sentido creo que es importante que lo desarrollemos. Si no hay más preguntas, voy a mirar el chat a ver si se me está pasando algo, porque soy curioso y además tengo intriga por lo que pusieron, a ver si me criticaron y eso. Entonces mandaríamos una CD de la obra social llevando a acreditar el pago de las facturas y después de eso iniciar el amparo de esta forma que sugiere con una constancia del prestador del riesgo de no. Perdón, voy a leerlo bien. La doctora Blumenfeld dice: entonces mandaríamos una CD a la obra social intimando a acreditar el pago de las facturas y después de eso iniciar el amparo de esta forma que sugerís con una constancia del prestador del riesgo. No, yo lo que sugiero es buena la pregunta, ¿cómo harían la carta de documento en definitiva? No, yo creo que, ¿y cómo lo hago yo, por ejemplo? Intimo a regularizar el pago, ¿sí? Dado que está en riesgo la continuidad del tratamiento de tal profesional, ¿sí? Por lo tanto, hay un riesgo concreto a la salud. Yo no le digo pagale, porque no me quiero centrar en la cuestión económica. Si vos le pagás en especie, o sea, le pagás con caramelos, es independiente. A mí realmente no me importa. A mí me interesa que el paciente, el cliente que yo tengo, no vea perjudicado, no vea amenazada su continuidad, ¿sí? Entonces, no me centraría en el pago, no le haría la mención de las facturas, no tanto, digo, regularizar la situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hay otra cuestión, que es la modalidad contractual del prestador con la prepaga u obra social, en caso de que así sea. Y muchas veces el paciente lo desconoce. Por ejemplo, hay acuerdos de pago a 90 días. Si el prestador aceptó esas condiciones, la verdad es que no debería haber una intimación viva e intensa al usuario, ¿sí? Entiendo, tal vez no son las mejores condiciones, pero bueno, son las condiciones en las que se pactó inicialmente, ¿sí? A veces se resuelve con una carta de documentos, sí, a veces sí, y otras veces amerita una acción. ¿Mediante qué acción puede reclamar al profesional que no le abona las prestaciones? Bueno, esta acción, una acción de amparo, un sumarísimo de salud, caminaría bajo estas pautas. Vuelvo a decir, fui muy rápido con todo esto, probablemente
haya algunas cosas que me hayan quedado en el camino, pero podríamos tener una conversación un poco más prolongada de paso a paso, el cómo hacer la carta de documento, cómo hacer la intimación y hasta qué pedirle al cliente no sería una complicación. Encantado de hacerla. Habilita la acción contra actos de particulares, se puede invocar también. Sí, obviamente todo lo que tenga que ver, a ver, yo no mencioné pautas del Código Procesal, no mencioné pautas del Código Civil y Comercial, pero claramente hay pautas de las que claramente me valdría, ¿sí? para hacer más robusta nuestro reclamo y que sugiero también que sean atendidas, ¿no? Pero por eso también hablo de la cabeza del especialista en salud, ¿no? Que es muy distinto al razonamiento que se tiene, porque en gran medida, por ejemplo, las creaciones pretorianas, los criterios jurisprudenciales marcan muchas pautas muy, muy fuertes, porque hay criterios muy marcados que nos pueden llegar a dar indicios de que prospera o no prospera la acción. Y esto es a veces hasta categórico, ¿sí? Como mencioné el caso de el plazo razonable. Si ustedes promueven un pedido de continuidad 3 años después de que obtuvieron la jubilación, van a perder el juicio probablemente, en un 95% se lo diría, ¿sí? Al menos en Civil y Comercial Federal, alegando el plazo razonable. Acá detrás está la teoría de los actos propios, bueno, se puede sostener de un montón de formas, pero bueno, quédense con esta idea del plazo razonable que eventualmente lo miraremos en otra oportunidad. Si hay otra instancia en la donde sea posible pormenorizar contenidos, bueno, un poquito este llamamiento que estoy haciendo es a que ustedes formen los Marisa Livers y pidan que hagamos una clase especial para cada uno de estos temas. Los nomencladores de las prepagas que son inferiores al nomenclador nacional, ¿sale favorable si uno interpone un amparo? Sí, porque el nomenclador que no es el nomenclador nacional no existe. No existen los nomencladores particulares de la prepaga. Sí, atención, existen los nomencladores, existe el nomenclador o existen los acuerdos que tiene PAMI y hay una jurisprudencia, por ejemplo, Loma de Zamora, que trae una solución que no es adoptada por la Cámara, quiero aclarar esto también, pero, por ejemplo, para el tema de reintegro en geriatría, han tomado los valores de PAMI cuando es un prestador ajeno. Una posición que, con el mayor de los respetos a la gente de Lomas, a la que incluso la tengo en mi mayor consideración a gran parte de su poder judicial, no coincido para nada y yo me muestro muy reticente a eso porque los valores de PAMI no pueden ser una referencia para los usuarios y primero porque el PAMI es la obra social más importante de Latinoamérica con más de 5 millones de afiliados cuyo poder de negociación claramente no es el mismo de una prepago obra social. Yo no tengo por qué conocer, pero además no es información que se hace pública. Si ustedes buscan cuáles son los valores de PAMI, yo los invito, les doy una semana para que me digan los valores. Si lo consiguen, me avisan, porque no están publicados y no es sencillo acceder a esos valores. Por tanto, la verdad, no siendo un acceso público, la verdad que sería muy difícil poder tomar eso como referencia. Imagínense si tengo que apelar una medida, esto me ha pasado porque me han llamado colegas, me dicen, che, Juan, me impusieron esto, sí, es un criterio, y ahí yo les hago este comentario que les estoy haciendo brevemente a ustedes, no me es extraño, pero bueno, es difícil de sostener porque uno no sabe ni cuánto es, ¿sí? El valor por el ex ramp, hoy tiene otro nombre, ahora no me va a salir el nombre, pero bueno, es una de las modalidades sin psiquiatría que tiene, por ejemplo, PAMI para sus prestadores. Ahora voy a dejar mis datos, si les parece, o ahora lo dejamos también con Diego. Eso, vos, Diego, me dirás si querés. Pongo mis redes sociales, algunos ya las tienen, que es @JB_Torres_López. De paso, hago. Bueno, este es mi Instagram, no sé, me estoy poniendo a gol. Ahí está. @JB_Torres_López, me arrobó, puso gol, pero ese es mi Instagram. Si quieren, ahí me pueden escribir y me mandan, si les paso mi correo, les paso el artículo, ¿sí? Acá hay una pregunta que es sobre los aumentos de cuota por edad. ¿Qué sucede si el afiliado tiene, por ejemplo, 62 años y le empiezan a aumentar? Está hace más de 10 años afiliado, pero no tiene copia del contrato de afiliación para acreditar. Obviamente, en líneas generales no tienen contrato porque es un contrato de adhesión, no dan copia, pueden no tenerlo, se extravió, etc. No es en principio un impedimento. Lo que hay que acreditar es, a ver, acá en lo que hay que indagar es en la razón del aumento. ¿Sí? O sea, ¿por qué me aumentaron? ¿Y esto cómo se hace? Primero, sugiero que acrediten 5, 6 facturas antes del aumento, 6 facturas posteriores o la factura que tienen, ¿no? Obviamente no esperen 6 meses si pueden no esperar. Hay que intimar a que expresen por qué. No decir únicamente, no me aumente. ¿Por qué? Porque tal vez hay algo que a mí se me está escapando, ¿sí? Esto es más técnica y estrategia jurídica, ¿no? Del abogado.
estratégicamente yo prefiero que hable el otro, no yo hablar y mostrarle todas mis herramientas cuando yo hago la carta de documento. ¿Por qué? Porque lo que quiero en definitiva es conocer, es saber más, es conocer las razones. Después yo diré si las razones son buenas o son malas. Lo compararé con la justicia, con cómo viene saliendo la tendencia, con para dónde van las acciones, cómo encararlo, si lo encaro por acá, si me contestaron esto, si me contestaron algo que en algún otro amparo prosperó. Bueno, esto también tiene que ver con una materia tan dinámica como derecho a la salud. No quiero esquivar entonces la pregunta. Primero, si una persona con 62 años no tiene 65, preguntaría si tiene más de 10 años. Acá vos decís que hace más de 10 años. ¿Le aumentaron a los 62 o cuándo le aumentaron? ¿Cuándo cumple años? Esto es una pregunta muy sencilla, pero, no, el cambio fue en mayo. ¿Y cuándo cumplís años? En mayo. Ah, bueno, acá hay un indicio de algo. Es un indicio, ¿sí? Si cumple 61, yo creo que podría venir por ahí, por ejemplo, ¿sí? Con que pasó los 60. Algunas prepagas hacen ese aumento a esa edad y muchas veces es ilegítimo, en especial teniendo en cuenta la pauta posterior al año 2019, según criterio de la Superintendencia de Servicios de Salud, que sigue, por ejemplo, el Fuero Civil y Comercial Federal. La prepaga no lo quiere brindar, se envía CD, pero aún así no responden. Si no responden, depende de cómo haya hecho la intimación, también acá va a ser importante hacer gala de esa falta de respuesta, ¿sí? Es una duda de situación muy particular, pero la prótesis importada, ¿se pueden pelear a la prepaga? Sí, dependiendo. Insisto, no me quiero centrar en cada uno de los temas para un consultorio y aburrir a todo el mundo, pero es una pregunta interesante. ¿Qué pasa con las prótesis importadas? Acá hay que ir al PMO. En principio, la cobertura de las horas y prepagas se limita al valor de la prótesis nacional. Ahora bien, esta prótesis importada tiene ciertas características. ¿Hay una prótesis así en el mercado local? Esta es una de las primeras preguntas importantes. Muchas veces lo que se hace estratégicamente es, si quiero o si el médico indica una Ferrari, como no puede indicar una Ferrari porque es una marca, indica que quiere un auto rojo con un caballito negro en un fondo amarillo adelante y que levante 250 kilómetros por hora en 3 segundos. Bueno, no hay otro auto que no es una Ferrari, pero está diciendo una Ferrari. Esto es un procedimiento habitual, ¿sí? Aquí entonces es importante también tener en cuenta si hay una alternativa local, si es eficiente esa alternativa. Eso no significa que se le puede exigir cualquier cosa a la hora de ser prepaga. Definitivamente no se le puede exigir cualquier cosa y además las indicaciones por ley no deberían ser con marca, salvo en determinados casos en los que se explique por qué es con esa marca y no puede ser otra marca. Pero en línea general es un poco lo que pasó con Trikafta. En el caso de Trikafta, no solo se ofreció un medicamento distinto, sino que además se llegó a hacer una aplicación de esa alternativa y esa alternativa no presentó una dificultad para el paciente. Es por eso que la Corte Suprema meritúa esa circunstancia, además de haber merituado que no se oyó o se hizo caso omiso a el dictamen del cuerpo médico forense, que es un dato, insisto, no menor. Para mí estas dos cuestiones son importantísimas. Que hubo una aplicación alternativa en este caso en concreto y además el dictamen del cuerpo médico forense, entre otras particularidades que es un fallo interesante para analizar, para ver, para estudiar, para conversar, ¿sí? Pero no hay que casarse con esta idea que muchas veces se difundió, que es las prepagas no cubren más medicamentos de alto costo. No, tampoco funciona así. Era un caso muy especial en la que también el trámite, el proceso tomó un vuelo especial. Estoy yendo ya al final, le ponen la factura que dice aumento en razón de la edad, está detallado, bueno, aumento en razón de la edad, insisto, hay que indagar en las razones, si no tiene 10 años de antigüedad, muy probablemente no corresponda, o si es un aumento posterior al año 2019, si estuvo previsto en el contrato, ahí tal vez tienen menos posibilidades. Residencia larga estadía. Gracias, Beatriz López Arzumendi, esa es la nueva nomenclatura, y ahí está la otra también, que es, creo que es residencia larga estadía con componente creo que componente psiquiátrico, una cosa así, la verdad no me acuerdo la nomenclatura. Los casos en que el prestador no es de la obra social, por ejemplo, la psicopedagoga, fonoaudióloga de una persona con discapacidad no trabaja para la obra social. Bueno, primero, no existe libertad de prestador, ¿sí? En líneas generales, esto hay que tener en cuenta. La obligación de las obras sociales y de las prepagas es la de brindar sus prestaciones vía con prestadores propios o contratados. Las prestaciones, se exige la prestación y no el prestador, ¿sí? Tengan en cuenta esta pauta. Ahora bien, ¿qué pasa con un prestador que estaba en cartilla y deja de estar? Bueno, esto hay que ir a la reglamentación de la ley 26682, de la ley de medicina prepaga, establece que debe continuar hasta que finalice el tratamiento en el caso de prestadores que hayan sido sacados de cartilla. Esta pauta, se habla muy poquito de esto, pero está en la ley, así que hay que ir muchas veces a la ley, hay que leerlo con profundidad, hay que estudiar la ley, que a veces también hay una solución ahí de una forma muy práctica. Bueno, siendo las 19:20, a mí me pusieron todos los mails
ruego que ustedes me escriban, ¿sí? Ustedes a mí, por favor, y yo voy haciendo la devolución si es que les interesa algo de todo este material que estuve mencionando. Como siempre, quedo a disposición. Es mi casa el observatorio, me siento parte de la casa. Hoy estoy visitando digamos, estoy de visita, obviamente, por el anfitrión Diego, pero bueno, no puedo sentirme menos por el observatorio. Y bueno, aquellos que me conocen saben que siempre que puedo, aquí me tienen y bueno, estoy contento también de que existan estos espacios en los que podamos compartir y ojalá existan muchos más y podamos generar muchos más, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, ya vamos quedando menos, lo entiendo porque ya nos excedimos. Si no hay ninguna pregunta, yo ya les agradecería de mi parte y bueno, sí, ahí por mail o por Instagram. Diego, si te parece, dejo mi mail si me quieren Sí, escribir no hay y problema, no hay problema. Yo de todas maneras estoy Sí, a haciendo la ver. recolección de todos los mensajes de acá del chat que después vamos a hacerte llegar, Juan, perfecto. no te preocupes. Pero sí, 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 todo lo que ustedes quieran ponerse, por la vía que quieran ponerse en contacto con Juan van a realmente sacar mucho provecho porque como ustedes darán cuenta, una tarde queda corta. Es por eso que no solo agradeciendo todo lo que él ha compartido con nosotros, acá lo tienen en el chat y sin perjuicio de eso, cuando subamos la grabación a YouTube vamos a también dejar tus contactos si vos nos dejás, Juan Bautista, no, si no Claro, hay claro, obvio. problema. Obvio, como siempre, Eh, síganme en Instagram, ya que estamos, así me genera perfecto. más engagement. Perfecto, perfecto. Muchas de las cosas que se comentaban recién hoy han sido conversadas desde otro punto de vista en la última actividad, la actividad previa del observatorio sobre medicamentos de alto costo en oportunidad de la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema, así que también los invitamos a ir a consultar esa exposición, la dejamos aquí en el chat de Zoom, pero también la encuentran en nuestro canal de YouTube. Y antes de terminar, para de alguna manera cerrar la tarde de hoy, los invitamos a la derecha a la próxima actividad del observatorio, ¿sí? El lunes 7 de septiembre, el tercer encuentro del Foro Interdisciplinario de Innovación e Inteligencia Artificial en Salud. Ya pueden inscribirse escribiendo a nuestro correo electrónico. Vamos a tener expositores que hablen específicamente desde la interdisciplina. Van a exponer personas que trabajan en la industria farmacéutica con temas de inteligencia artificial, personas que están en el sistema de salud privado también sobre inteligencia artificial, compartiendo sus visiones. Y por otro lado, ya más vinculado al tema de la actividad de hoy, recuerden que está todavía abierto, si bien ya hemos empezado los dos primeros encuentros, el programa de actualización de Derecho y Salud en la era digital, donde el módulo cuarto, que está enteramente dedicado a judicialización de la salud. Ahí lo van a volver a encontrar a Juan Bautista ya más larga y detenidamente en la apretada agenda que tenemos esta tarde. Cualquier persona que quiera conocer más detalles sobre el programa de actualización, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico y le estamos haciendo llegar información adicional. Nada, le vuelvo a agradecer enormemente a Juan Bautista por la tarde de hoy, ¿sí? Y a todos ustedes por la presencia. Cualquier cuestión, síganos en las redes del observatorio y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Diego también para vos, que la verdad tus exposiciones son un enorme lujo, así que en serio, muchas gracias también por la invitación. No, por favor, no hace falta invitación cuando uno es de la casa. Que anden todos muy bien. Hasta luego.